Terapias en Libertad. Para conectarse con nuestro ser interior, experimentando amor, felicidad, paz, salud física y emocional. Terapias en Libertad, los miércoles de 21 a 22 horas. Seguinos en vivo por todos nuestros canales de comunicación. Radio Libertad 95.5, 95.9, Canal 27 de Biotelevisión y redes sociales. Terapias en Libertad. Conduce la licenciada Marcela Quintero, terapeuta en biodecodificación, registros akáshicos y vidas pasadas. Terapias en Libertad. Buenas noches de miércoles, estamos en Terapias en Libertad. Otro programa más desde esta Radio Libertad que está tan abierta a escuchar a cada uno de sus oyentes y alcanzarles distintas terapias para poder ver cuál es la que te va, con cuál es la que resonás, cuál es la que te va a ayudar o vos pensás que te puede ayudar hoy en el momento que estás atravesando, en el problema que estás pasando. Bueno, vamos a ir por los distintos lugares donde nos puedes ver, por las distintas redes. View, Canal 27, Facebook, Radio Libertad, LR, Instagram, @Libertad Cadena, Twitter, Cadena Libertad, YouTube, Cadena 5 Libertad, TikTok, Radio Libertad, Telegram, Cadena Libertad, Twitch, Cadena 5 Libertad, página web Radio Libertad La Rioja. Bueno, esta noche vamos a tener un invitado realmente de lujo. El doctor Antonio Sabino Luna va a estar con nosotros. Vamos a hablar acerca de una conferencia que va a dictar el día jueves, mañana, en la Biblioteca Mariano Moreno a las 20:30 horas. Vamos a hablar con él, nos va a acercar sus conocimientos, vamos a poder charlar en la previa a esta conferencia, como para ir teniendo una idea. Se los quise acercar para que pudiesen ustedes de entre casa empezar a escuchar de lo que se va a hablar en esa conferencia. Y si así les gusta, y si les gusta, y si les llama la atención, o si están necesitando a lo mejor hablar sobre este tema, se pueden acercar, están invitados a esta conferencia que va a ser muy completa. Se va a hacer un enfoque desde la salud, la espiritualidad, la reencarnación, así que yo los invito a que acompañen a esta conferencia al doctor Luna. Van a tener la oportunidad de despejar dudas y de, ¿por qué no?, sanar algunas angustias que por ahí tenemos de no saber qué pasa en nuestra vida, del miedo a la muerte, de la reencarnación, de todo eso que seguramente él nos va a explicar dentro de un segundo, de unos minutos, cuando se conecte con nosotros. Hoy, antes de esta entrevista, yo les quise acercar algo que es un tema bastante lindo, que es hablar de la glándula timo, la glándula de la alegría, la glándula de la felicidad. ¿Qué es la glándula timo? Bueno, la glándula timo se encuentra en el esternón. Atrás de nuestro esternón se encuentra la glándula timo. Esa glándula es una glándula que cuando nosotros nacemos está bien expandida, y al pasar el tiempo esa glándula se va contrayendo por los distintos shocks emocionales. Si yo sufro de un estrés, de un susto, de un pánico, mi glándula timo se encoge, se contrae,
y dispara la hormona del miedo, del pánico, ¿no? Del estrés. Esta glándula timo es una glándula que no se puede medicar farmacológicamente, como por ejemplo cuando nosotros tenemos la glándula tiroides y no funciona de forma adecuada, vamos a nuestro endocrinólogo, y ellos y el médico, el facultativo, nos prescribe alguna droga o algún fármaco que va a hacer que mi glándula tiroides empiece de nuevo a trabajar o ayude a mi glándula a trabajar. La levotiroxina, bueno, hay una serie, ¿no? Según lo que el endocrinólogo crea conveniente. Pero en esta otra glándula, la glándula timo, no existe farmacológicamente ningún remedio que me ayude a cuando yo, por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy cotidiano, voy manejando por la ciudad en mi auto y hago una maniobra, o tengo que hacer una maniobra, o hay una frenada de golpe, algo que me lleva a sentir que voy a chocar. Mi glándula timo ante ese estrés se encoge. Al encogerse yo siento, es más, cuando yo me asusto lo primero que hago es esto, es agarrarme el pecho, porque la glándula timo se encoge. Y a veces, cuando ya la mala maniobra no terminó en un choque, nada, sigo en mi auto, yo quedo con ese dolor en el pecho. O he renegado porque, no sé, con un hijo y quedo con ese dolor en el pecho. Porque para mi glándula timo, yo he chocado, o sea, ha quedado y se encogió. Al encogerse es el dolor que tengo. Nosotros ahora, hoy en este programa, les voy a enseñar a estimular la glándula timo para poder hacer que se expanda y gozar de una felicidad, de una armonía en mi cuerpo, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago? Al hacer esa maniobra y no chocar, y en vez de quedarme con ese dolor en mi pecho, en mi glándula timo, porque se ha encogido, voy a empezar a estimularla para que se empiece a expandir. ¿Cómo? De esta manera. Agarro mis 4 dedos sin el pulgar, al pulgar lo pongo de atrás, pero los 4 dedos de mi mano me ubico en el esternón, porque atrás del esternón está la glándula timo, y empiezo a hacer muy suavemente 2 golpecitos y uno fuerte, 2 golpecitos débiles y uno fuerte, 2 golpecitos débiles y uno fuerte, 2 golpecitos débiles, uno fuerte, 2 golpecitos débiles y uno fuerte. Así por 3 a 5 minutos. Ese golpecito hace que estimule mi glándula timo, esta se expanda y ese dolor de pecho, ese nerviosismo, ese malestar, esa angustia se va a ir disipando. Es la forma que esta glándula va a volver a su ritmo normal, ¿sí? No, acuérdense que no hay ningún fármaco para esta glándula. La vamos a estimular nosotros desde afuera, hacia adentro. Esta glándula es una glándula que hasta los chimpancés, cuando están contentos, se masajean, se golpean, ¿sí? Es por eso, porque se expande la alegría. Uno ve los chimpancés actuando en la selva, cuando empiezan a gritar de alegría y empiezan a saltar, ellos se golpean el pecho. Ese es golpearse en la glándula timo, es estimular la glándula timo. Es un pequeño ejercicio que nos va a ayudar realmente a estar en calma, porque en el día a día uno va pasando por distintas situaciones y no es ajeno a nosotros que por ahí pasemos por un mal momento sin nosotros tener nada que ver, pero quedarnos mal. Entonces, con este pequeño ejercicio que les acabo de mostrar, van a poder hacer
expandir esa glándula y ese dolor de pecho, esa angustia se va a disipar. Bueno, ha sido muy cortito lo que les quería traer, porque lo que tengo ahora, que es un entrevistado de lujo, es digamos a donde yo voy a enfocar hoy el programa, y es la entrevista con el doctor Antonio Sabino Luna. Esto del timo fue muy importante. Si ustedes lo pueden poner en práctica durante el día, durante la semana, después en los comentarios, en las distintas redes, nos pueden dejar cómo les fue. La verdad que a mí, yo lo hice siempre en los talleres con mis alumnas y dan resultados fabulosos. Así que cuando estemos nerviosos, cuando estemos tristes, cuando estemos choqueados por alguna situación, no se olviden de hacer 2 golpecitos débil y 1 fuerte. 2 golpecitos débil, 1 fuerte. Justo en el esternón, atrás está la glándula timo. Bueno, vamos a ir entonces con el invitado de esta noche, el doctor Antonio Sabino Luna. Buenas noches, doctor. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Muy bien, gracias a Dios. Con la posibilidad de poder estar en contacto con vos y también con toda la audiencia que te sigue. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, desde ya un agradecimiento enorme, porque sé que estamos con los tiempos muy acotaditos, ya prontos a estar en esta conferencia que se va a presentar en la Biblioteca Mariano Moreno, y queríamos contar con su presencia en este programa que es Terapias en Libertad, que tiene que ver mucho con nuestra salud, con nuestro bienestar, con todo lo que de una u otra forma nos toca de cerca y atraviesa esos temas que va a ver usted en el taller, ¿no? Sí, en realidad no es una modalidad taller, va a ser una modalidad conferencia con participación del público, porque siempre me gusta dar espacio para preguntas, para inquietudes, de modo tal que uno pueda satisfacer más los requerimientos de la gente que asiste. Sí, tienes razón. Fue mi error, porque acá dice muy claramente: conferencia de salud, espiritualidad y reencarnación. Bueno, doctor, hoy aprovechando que lo tenemos acá, vamos a desandar todos estos temas, porque quiero que la gente que está del otro lado tenga la posibilidad de acercarse a ese conocimiento, o por lo menos a la idea de lo que se trata cada una de estas cosas, ¿no? De lo que se trata cada uno de nuestro existir, porque se trata de nosotros mismos. Y una de las grandes, una de las pequeñas o grandes circunstancias de la vida nos lleva a preguntarnos sobre nuestro día a día, sobre cómo podemos sentirnos mejor, y definir, por ejemplo, qué es salud, qué es la salud. Sí, digamos que hay una definición clásica de salud, que es la que ya está vieja en realidad, por eso la vamos a cuestionar un poquito y la vamos a actualizar. Para todos los que estamos en este campo, que somos médicos o agentes de salud en cualquier área de especialización, nos hemos manejado académicamente con el concepto que se declaró en el Congreso de Alma Ata del año 1978, que dice que salud es el estado de completo bienestar biológico, psicológico y social. Es decir, que podemos deducir que en este concepto se diferencian 3 dimensiones en el ser humano: la biológica, el cuerpo físico sería; la psicológica, que sería lo que pensamos, lo que sentimos, lo que imaginamos, lo que creemos, lo que esperamos; y la social, que está principalmente vinculada a las interacciones del núcleo primario familiar, padre, madre, hermanos, y a la familia ampliada, y después a las otras relaciones exogámicas o fuera de la familia. Pero la propia Organización Mundial de la Salud, en el año 1986, o sea, apenas 8 años después de esta definición, sugirió incorporar o integrar la dimensión espiritual del ser humano en los modelos de salud. Con lo cual, aunque muchos colegas no lo sepan,
la propia Organización Mundial de la Salud desde el año 86 ha incorporado y ha sugerido incorporar la dimensión espiritual del hombre. Y cuando yo hablo entonces en esta nueva concepción de salud como estado de completo bienestar biológico, psicológico, social y espiritual, estamos integrando esta cuarta dimensión que encima ya no es una dimensión más, sino que es la dimensión esencial del ser humano. Es tan importante y significativa esta dimensión en la concepción del hombre que no solo acrecienta cómo vamos a entender al ser humano, sino que también nos lleva a redefinir lo que entendíamos por biológico, por psicológico y por social. Es decir, con la inclusión de la espiritualidad, nosotros ya no vamos a concebir una biología apenas física, sino lo que podríamos llamar una biología trascendental, donde habría que reconocer aspectos del ser humano que actúan como modelos energéticos que están interactuando permanentemente con el cuerpo físico. Tampoco una psicología en términos académicos tradicionales, sino una psicología ampliada que ya está en los ámbitos académicos de las mejores universidades del mundo, reconocida como cuarta fuerza o psicología transpersonal, que fue la que se fundó en el año 1969 en California por Anthony Sutich, Abraham Maslow y Stanislas Grof, y que básicamente es una psicología, como suelo decir yo de manera coloquial, es una psicología con alma. Es una corriente psicológica que reconoce la dimensión espiritual del hombre y la incluye dentro de su psiquismo para poder comprender una serie de situaciones que antes se consideraban anormales y que hoy podríamos llamar de supernormales o paranormales en todo caso, y que no implican necesariamente patología. Del mismo modo que podríamos plantear una sociología trascendental en la que no solo vamos a observar y estudiar y comprender las relaciones de los individuos encarnados, sino también de cada uno de nosotros en relación a nuestras compañías espirituales. De modo que esa visión sociológica se complejiza, incluyendo las relaciones de mi ángel de la guarda, de mis espíritus protectores conmigo mismo, con mis padres, con mis hermanos, los de ellos con los míos y conmigo, y así en una complejidad creciente que resulta mucho más adecuada para comprender esta nueva visión o concepción de lo que sería la salud en términos trascendentes. Eso sería una forma introductoria, digamos, para explicar de qué hablamos cuando hablamos de salud en estos términos. O sea que yo escuchándolo y viendo lo que vamos aprendiendo a través de sus conocimientos, esto es como mucho más integral la salud. O sea, estamos hablando de una salud que no solamente se focaliza en la parte orgánica, si se quiere, como órgano, ¿no? O física, sino también con lo que es teniendo en cuenta la parte emocional, o mejor dicho, la parte psicológica y le dijiste, después, ¿cuál fue la otra que dijo, doctor? Es excelente, Marcela, esta propuesta tuya de salud integral, porque este concepto de salud integral incluiría 4 dimensiones. La dimensión física, o sea, el cuerpo físico, sí, la salud del cuerpo físico. La dimensión psicológica, o sea, la salud mental, lo que clásicamente llamamos salud mental. La dimensión sociológica, que implica, por ejemplo, la salud familiar, la relación con nuestros congéneres. Y también la salud espiritual, es decir, el grado de compromiso y de conexión que nosotros tengamos con el sentido de nuestra existencia, con la alegría de vivir, porque quien está correctamente conectado con su dimensión espiritual siente alegría de vivir, y esa es quizás la forma más simple, más sencilla, más accesible y más abarcativa de definir a un individuo que está con una salud integral. Doctor, ¿usted dónde pondría las emociones del ser humano? ¿En cuál de todas estas áreas? No, sin ninguna duda, las emociones
entran dentro de la dimensión psicológica del ser humano. Pero, en mi modesta opinión, en el diario vivir, las emociones serían la conexión por excelencia o la bisagra de conexión por excelencia entre la dimensión espiritual y la dimensión psicológica del ser humano. Cuando escuché mucho, yo entre todas las entrevistas que vengo haciendo, muchas de las terapeutas y de las terapias que se han presentado en el programa, de que la salud emocional tiene mucho que ver con nuestra salud física. Es correcto, es así, por supuesto. Emoción es un término que proviene del latín, el prefijo e, y moción de motere, que quiere decir movimiento. Entonces, por definición, las emociones son impulsos para actuar. Y esos impulsos para actuar son básicamente contenidos energéticos que influyen en el individuo y en los seres incluso no humanos. Por ejemplo, nuestro perrito, cuando llegamos, se emociona y empieza a mover la cola y a saltar, y eso lo hace movilizarse. Es decir, no es exclusiva de la dimensión humana, esa vivencia afectiva, sino que también está prácticamente en todos los animales, especialmente los otros mamíferos. Y efectivamente, las emociones están estrechamente vinculadas con la salud física. Pero ¿cómo se puede entender eso si no se incluye esa concepción energética que yo les estaba hablando y que en el modelo occidental tradicional de la medicina está completamente excluida? Pero en modelos como el modelo del magnetismo o mesmerismo que surgió en Alemania, en el modelo de la medicina homeopática, en el modelo de la medicina espírita y en el modelo del análisis bioenergético en Occidente están claramente incluidas. Y en Oriente, sin ninguna duda, están integradas al modelo de la medicina china, de la medicina ayurvédica, de la medicina tibetana, y de la medicina que incluye, por ejemplo, la acupuntura, que es medicina china básicamente. Las agujas que utiliza para estimular esos puntos energéticos no actúa en realidad sobre el cuerpo físico, sino sobre el cuerpo energético, y por eso modifica o desbloquea emociones, porque las emociones básicamente son una forma de energía que está atravesando toda la realidad biopsíquica del sujeto. Bueno, doctor, justamente eso es un poco para hacerles ver o para empezar a hablar de lo que es la energía que se trabaja también desde el lado espírita, ¿no? Con lo que serían los pases. Nosotros, yo como terapeuta, en mi poca trayectoria, pero con mucho conocimiento y muchos cursos, estamos totalmente conociendo ya de que no somos un cuerpo energético, comprobado científicamente a través de toda la aparatología y todas las pruebas que se han hecho. Ya nuestras células están compuestas de átomos que ya están comprobados que no son el átomo que estudiamos en la secundaria, sino que están compuestos por un núcleo, y todo lo demás es nada, que sería la energía. No es nada, sino que es nada más ni nada menos que la energía. De esa manera nosotros tenemos compuesto nuestro cuerpo físico, que tiene materia y tiene energía, ¿no? Está comprobado eso. Y cuando nosotros hablamos de esa energía que a través de algunos shocks emocionales, de algún estrés, se atasca o produce algún tipo de mal funcionamiento de nuestros órganos, ahí está todo este engranaje espírita a través de los pases para ayudar, ¿no? Bueno, los pases es uno de los recursos que el espiritismo tomó e incluyó como parte de su propuesta terapéutica. Pero si vamos a ser honestos en el respeto cronológico de la historia de esta práctica, deberíamos decir que el primero en desarrollar esta metodología como técnica terapéutica
fue un médico alemán llamado Franz Anton Mesmer, que fue el creador de lo que él llamó magnetismo animal y que después sus seguidores, en homenaje a él, denominaron también como mesmerismo por el apellido que él tenía. Ese desarrollo, que demostró en innúmeras oportunidades, especialmente en varios integrantes de las cortes aristocráticas y de la nobleza de Europa, después fue tomado por otro médico alemán, que fue Samuel Cristiano Federico Hahnemann, el creador de la homeopatía, y él, en su obra madre, que se llama Órganon del arte de curar, dedica 2 parágrafos, si no recuerdo mal, el 108 y el 109, a los pases magnéticos. Cuando posteriormente, el 18 de abril del año 1857, se desarrolla en Francia la doctrina espírita, toma entre muchos de sus elementos esta cuestión de los pases magnéticos, que está incluida en la homeopatía, y lo integra a uno de los recursos terapéuticos que propone la doctrina espírita como proceso de sanación para ayudar a las personas en distintos tipos de desequilibrio de todo orden, físico, psicológico, social, emocional y espiritual. O sea que es como esa que venía usted contando, de forma integral, puede llegar a cualquiera de estos aspectos, ya sea físico, psicológico, emocional o espiritual, ¿no? Sí, así es. Y yo haría una salvedad y una explicación adicional. Es decir, los pases son un recurso maravillosamente eficiente desde el punto de vista terapéutico para ayudar a las personas en cualquier tipo de desequilibrio, pero la sanación más profunda, permanente y deseable es la transformación del sujeto en su propia interioridad, porque si no podría ocurrir como ocurrió con Jesús. Muchas veces las personas se acercaban para que Jesús las curara, y Jesús, que tenía un magnetismo único, el único espíritu puro que estuvo encarnado en nuestro planeta, inmediatamente ordenaba eso y producía el fenómeno de la salud. Pero ¿qué solía decirle Jesús a muchos de los que curaba? Ve y no peques más, para que no te ocurra algo peor. Claro. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos conductas inadecuadas, pensamientos inadecuados, sentimientos inadecuados, emociones viciadas, y estamos continuamente alimentándolas con nuestro pensamiento, con nuestra conducta, con nuestras vivencias, con nuestras palabras, nosotros producimos ese desequilibrio energético y emocional que se va a traducir después en un desequilibrio físico. Es decir, así es como nos enfermamos. Y también así es como podemos curarnos. Si nosotros ordenamos nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras palabras, nuestros sentimientos y nuestras acciones, podemos redistribuir ese flujo energético de una manera saludable, y eso puede traducirse en un ordenamiento y armonización del cuerpo físico. Entonces, está bien, los pases son un recurso fantástico, pero mucho más fantástico y autónomo es que nosotros podamos, a través de la reforma íntima, transformarnos en mejores personas, porque entonces no vamos a necesitar pases de nadie, porque no nos vamos a enfermar, o nos vamos a enfermar menos. Por supuesto, claro, la enfermedad es parte de la evolución del ser humano, pero no de una manera crónica o progresiva, como muchas veces ocurre a partir de desequilibrios que son primariamente psíquicos, emocionales, y secundariamente somáticos y físicos. Perfecto, o sea que eso hay que hacer un hincapié. Primero está lo que vamos a pasar emocionalmente, y eso es lo que va a enfermar ese cuerpo físico, ¿no? Primero es por ahí. Exacto, por eso digo que sin desmerecer en absoluto el valor enorme que tienen los pases magnéticos, sean espíritas o no, en la recuperación de la salud de las personas, mucho más superior es la medicina del amor, digamos, la medicina que puede transformar al sujeto en sus pensamientos, en sus acciones, en sus sentimientos,
para que siga un camino de sanación, digamos, un camino de verdadera salud integral. Está bien. Porque todos aspiramos a eso. Doctor, para ir terminando con esta idea de lo que se va a hablar en la conferencia, ¿qué es la reencarnación? Hay mucha gente que ha perdido en esta pandemia, ha tenido pérdidas sorpresivas, gente que no venía enferma y que de golpe ha tenido que trascender o desencarnar por todo esto que ha sucedido con el virus, ¿no? Que han sido muertes sorpresivas, otras no, pero siempre el que un familiar o que un ser querido nos deje nos lleva a plantearnos el duelo, y lo bueno que sería poder explicar un poco de lo que es la reencarnación, de qué se trata. Bueno, la reencarnación, como la palabra lo indica, es una palabra compuesta por el prefijo re y por el concepto encarnación. Encarnación es tomar carne, tomar cuerpo físico, y reencarnación es volver a tomar nuevamente un cuerpo físico. Este concepto implica que desde el punto de vista espiritual, los individuos en realidad somos portadores de la potencialidad de una existencia, mejor dicho, de una vida que es inmortal, pero que se desarrolla y se despliega a través de muchas y numerosas existencias. Entonces, ese espíritu del que hablamos, que ya no lo hacemos de una manera vaga, confusa, donde presentamos una palabra que no sabemos muy bien cómo definir. El espíritu es el ser inteligente de la creación, y cada uno de nosotros somos espíritus. Y estos espíritus que somos, transitamos experiencias de aprendizaje a través de la utilización de un cuerpo físico que es transitorio. La expectativa de vida actual está cerca de los 80 años, 78 años de vida es la expectativa de vida en la actualidad, y obviamente hay tantas cosas para aprender, para crecer y para incorporar que frente a la eternidad o a la inmortalidad, 78 años son un suspiro, son un pestañear. Sí. Es un punto en una línea. Entonces, la bondad de la providencia divina nos permite contar con ese tiempo, porque la noticia más importante que tenemos para dar es justamente que todos somos inmortales. Lo que muere es nuestro cuerpo físico, que es nuestro instrumento de manifestación en la vida tridimensional en la que nos encontramos. Y la reencarnación, que está presente en todas las tradiciones, o en casi todas las tradiciones espiritualistas y religiosas, tanto de Oriente como de Occidente, nosotros en esta conferencia no la vamos a plantear desde la perspectiva religiosa ni desde la perspectiva filosófica, sin desmerecer esas perspectivas, por supuesto, reconociéndole un valor enorme, sino que la vamos a presentar, y esto sería lo novedoso, desde la perspectiva científica, porque tanto las tradiciones espiritualistas y religiosas como las filosofías llamadas espiritualistas han presentado el concepto de la reencarnación, pero sin acompañarlo de evidencias. Las primeras lo han hecho desde un punto de vista dogmático, las segundas lo han hecho desde un punto de vista filosófico, pero nosotros lo vamos a hacer desde una perspectiva científica, donde va a haber hechos objetivos que van a demostrar que ese concepto de la reencarnación, que es a su vez también el único concepto que permite aclarar la compatibilidad de una innúmera presentación de diferencias culturales, sociales, que parecen incompatibles con la justicia de Dios, y que a través de la reencarnación nos permiten comprender un montón de anomalías que de otra manera serían absolutamente incomprensibles e incompatibles con la amorosidad y la... Es decir, uno naturalmente puede preguntarse, pero ¿por qué a una persona que nace en el mismo momento junto a otra puede tocarle lo que le toca? Un padre alcohólico, una madre prostituta, deficiencias físicas,
y otro que nace con todas las condiciones psicológicas, físicas, espirituales, con una madre, una familia y un padre que lo puede acompañar en ese proceso educativo, nutricional y de desarrollo. Si la vida comenzara en ese punto, Dios sería completamente injusto. Es más, sería sádico, porque permitiría el nacimiento de criaturas con malformaciones congénitas, con trastornos del espectro autista y con tantas otras cosas que vemos que existen desde el nacimiento y que solo pueden compatibilizarse con la justicia y el amor de Dios a través del concepto de la reencarnación. La reencarnación, como dice bien el Evangelio según el Espiritismo, es la segunda palabra del alfabeto divino. La primera es el amor y la segunda reencarnación, porque ella es la que pone orden a todas las aparentes irregularidades e injusticias que vemos en la vida física, en la vida cotidiana. Cuando decimos pone orden, doctor, es porque en cada reencarnación nosotros vamos saldando algunas, no sé si deudas, pero digamos, trascendiendo ese famoso karma que le dicen. No, yo no me refería a eso, al menos cuando dije que pone orden. Cuando dije que pone orden en la mente de quienes perfecto. Analizamos la realidad. Porque si uno mira y dice, pero ¿por qué esta persona o esta familia tiene una condición tan deplorable si son personas buenas, trabajadoras? ¿Y por qué estos que son, digamos, cuestionables parecen gozar de todos los disfrutes? Es decir, las diferencias en este caso serían de orden económica, social, pero también podríamos decir diferencias anatómicas. ¿Por qué una persona puede ser hermosa, inteligente, rica, agraciada y otra faltarle un brazo, una pierna, un ojo desde el nacimiento? Eso sería un desorden en relación a la justicia divina. A eso me refiero. No quita, claro, pero eso no anula ni se opone a lo que vos estabas planteando, Marcela, porque en realidad, por supuesto que la reencarnación es una renovada oportunidad de seguir avanzando en el camino del crecimiento espiritual, aún a pesar de los errores que caracterizan nuestro mal ejercicio del libre albedrío. Es decir, la reencarnación es una renovada oportunidad para poder hacer lo que a lo mejor en la encarnación previa no pudimos hacer, o porque no tuvimos tiempo, o porque elegimos mal, o porque vinimos en condiciones diferentes, porque digamos se reencarna tanto como hombre como mujer. ¿Por qué? Porque cada experiencia en las distintas modalidades de identificación sexual posibilita modalidades distintas también de vivencias que implican conocimientos diferenciados. Por ejemplo, para hablar de algo que me parece sumamente contundente y realmente conmovedor, que yo siempre digo es lo que más envidio de las mujeres, la posibilidad de gestar, de tener en el vientre una nueva vida. Es algo maravilloso y que hasta ahora al menos solo ha sido posible en el género femenino. Y ese aprendizaje por ahora solo está reservado para los espíritus que encarnan como mujer. Entonces yo personalmente no tengo dudas de que lo he sido. Yo he sido madre, por eso amo a mis hijos no solo como padre, sino como si fuera una madre. Claro, claro. Sí, vos sentís esa, sentimos como esa sensación femenina y masculina que poseemos todas las personas. O sea, es como que estás más, claro, como que estás como más, ¿cómo se diría? Como más emparentado con ese perfil femenino, si se quiere, de tu personalidad, ¿no? Claro, en realidad, bueno, ese es otro concepto maravilloso que el espiritismo ayuda a comprender, que desde la perspectiva espiritual, en realidad todos los seres humanos somos andróginos, es decir, tenemos tanto la polaridad masculina como la polaridad femenina, sea cual fuere el cuerpo en el cual estemos encarnados. Por ejemplo, un hecho muy interesante, llamativo y a mi criterio
respaldatorio de lo que estoy planteando, es que una de las versiones clásicas de la representación del dios Shiva en la India es un andrógino, es una estatuilla que es la mitad mujer y la mitad hombre, porque sería la representación de las dos potencialidades, la que reconocemos como masculina y como femenina, en su grado máximo. Incluso el propio Jesús podríamos decir que es el arquetipo de la androginia, porque, digamos, su polaridad masculina expuesta a pleno cuando expulsa a los mercaderes del templo que estaban comerciando, y su capacidad o su polaridad femenina expuesta con toda la dulzura y la ternura de una madre cuando recoge a la mujer adúltera en la plaza pública y cuando pregunta: ¿y dónde están los que te perseguían y te condenaban? Maestro, uno por uno se fue retirando, desde los más ancianos hasta los más jóvenes, y no quedó ninguno. Entonces le dice: ve, si ellos no te condenaron, yo tampoco te condeno, ve y no peques más. Es decir, ahí es como una madre, él como una ternura, una contención propia de la polaridad femenina. Sí, yo me fui buscando ese perfil femenino de Jesús, cuando le da a María en los pies de la cruz como hijo a Santiago. ¿Era? Santiago me parece que era. No. Eso yo siempre digo que es una de las enseñanzas más hermosas, trascendentes y profundas de Jesús. Claro, en el momento en que él estaba siendo crucificado, sus palabras postreras fueron, cuando se acerca María, y el único de los 12 discípulos que estaba ahí, que según los historiadores era prácticamente un adolescente, según algunos tenía 14 años, según otros tenía 16, que era Juan, el discípulo amado de Jesús. El más joven, sí. Claro. Entonces María le dice: hijo, ¿qué te hicieron los hombres? Y Jesús, mirándola con infinita ternura, le dice: madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre, dando la enseñanza de lo que hoy podríamos llamar la inauguración de la familia universal. Con esa enseñanza él nos da el ejemplo de que debemos ser fraternos y considerar a todos como si fueran familiares, porque al ser todos hijos del mismo Dios, somos hermanos en Cristo. Entonces, dice el Evangelio, y a partir de ese día Juan llevó a María a vivir a su casa. Claro, sí. No sé por qué yo me fui a ese momento de las escrituras. Anton, bueno, yo para ir redondeando, que a mí me encantaría que todos aquellos que tengan ganas de asistir a esta conferencia, que realmente es un lujo poder tenerte acá en La Rioja, ya que siempre, gracias a Dios por la pandemia te tenemos más en casa, pero siempre ha sido muy difícil porque haces conferencias por distintos países, y hoy, este jueves, en la Biblioteca Mariano Moreno, me gustaría que des algún mensaje de lo que va a ser, de lo que podemos encontrar, de aquellas personas que a lo mejor están pasando o atravesando alguna situación de angustia, de desazón o de desequilibrio, porque no de alguna enfermedad física, puedan ir y compartir con vos esta conferencia, sacarse dudas, preguntar y llegar al conocimiento ese, ¿no? Tan cercano que es también del espíritu, de la reencarnación y de lo que es la salud. Sí, bueno, el mensaje sería, si tuviésemos que seleccionar algo que es común a todas las enfermedades, y me atrevo a decir incluso a la condición humana, es el sufrimiento. Entonces, en esta conferencia vamos a poder ofrecer, espero que lo logremos, alivios, respuestas, modelos de comprensión para que esos sufrimientos que todos atravesamos, especialmente aquellos que padecen cualquier tipo de patología o de enfermedad, no sean sufrimientos vanos, sino que sean verdaderas oportunidades para crecer espiritualmente y en todos los sentidos que nos sea posible. Por eso me atrevo a citar
a Juana de Angelis, un espíritu luminoso, que en uno de sus libros de la serie psicológica llamada Plenitud nos dice: el dolor posee una función específica extraordinaria, la de auxiliar al progreso de la criatura humana. En la medida en que nosotros podamos comprender que el dolor es un difícil, áspero, pero necesario maestro para nuestro nivel evolutivo, probablemente comencemos a ejercitar y a practicar y a incorporar más en nuestras vidas el ejercicio del amor. Y como decía Francisco, muchas veces aquello que está vaciado de amor es lo que se llena de dolor, proponiendo una consigna contraria, es decir, en la medida en que nos llenemos de amor, seguramente nos vaciaremos de dolor. Así es, y así será. Bueno, Anton, entonces, la conferencia se va a dar en la Biblioteca Mariano Moreno, es por la calle 9 de julio al 59, el día jueves 4 de este mes, o sea, este jueves, mañana, a las 20:30 horas. También tengo algún pedido de la gente de la Casa Espírita donde ustedes están trabajando, Anton, de hablar sobre los cursos que se van a empezar a dictar. ¿Ese me podrías decir algo acerca de esos cursos? Sé que pueden pedir todo tipo de información al 384-65-9749 o al Facebook de ADEAC La Rioja o LR. Sí, por supuesto. En realidad esta conferencia forma parte, es una, como este programa también, de las actividades que estamos desarrollando para promocionar y para convocar a todas las personas que tengan interés de participar en estos cursos. Estos cursos son de carácter gratuito, se dictan todos los sábados. Hay dos maneras, hay una manera presencial, hay otra manera que es virtual, y es una forma metódica y sistemática de enseñar a las personas sobre espiritualidad para que tengan mejores herramientas para vivir mejor y para transformar su propia realidad personal, familiar, grupal, social, y si Dios quiere, construir un nuevo mundo siguiendo los parámetros y los lineamientos de Jesús. Y también los días sábados, en la mañana, brindamos gratuitamente, los cursos son gratuitos y también gratuitamente brindamos los pases espíritas de los que mencionaste, así como otros tipos de servicios que se hacen tanto en AEDEA como en la Fundación La Casa del Camino, que asiste a más de 50 familias muy carenciadas. Por eso también solicitamos, no de manera obligatoria, pero sí de manera voluntaria, que los que concurran a la conferencia del jueves a las 20:30 puedan también, llevar un alimento no perecedero para que podamos continuar asistiendo con eficiencia a esas familias, hermanos nuestros que en nuestra ciudad pasan hambre y pasan situaciones de necesidad que gracias a Dios nosotros tenemos plenamente satisfechas. Bueno, muchísimas gracias, Anton, gracias por tu tiempo, gracias por esta noche haber compartido este hermoso conocimiento que siempre tenés con la gente con la que interactúas. Espero verte en la conferencia, voy a ir, voy a asistir y bueno, vamos a estar acompañando seguramente a través de distintas redes y los distintos programas de la Radio Libertad. Muchas gracias a vos, gracias a tu audiencia, gracias a María Clara, y esperemos que sea un momento de enriquecimiento recíproco en que todos juntos podamos vivir un poquito mejor. Bueno, gracias, buenas noches, bendiciones. Buenas noches, querido. Bueno, ha pasado el doctor Antonio Sabino Luna, quien nos vino a invitar para esta conferencia que va a dictar el día de mañana, jueves, en la Biblioteca Mariano Moreno, que es la calle 9 de julio, número 59, que es peatonal. En esa biblioteca, a las 20:30 horas, va a ser la conferencia de él. Todos aquellos que quieran participar, es una conferencia que no se la pueden perder, con conocimientos exquisitos del doctor Luna, donde vamos a poder preguntar y sacarnos las dudas de lo que quisieran, de lo que se le haya planteado hoy a través de esta charla,
van a tener que llevar nada más que un alimento no perecedero, para la gente que se dan en el merendero a los chicos, que ya sea azúcar, leche, bueno, lo que ustedes puedan. Van a ser bien recibidos, no es obligatorio, pero bueno, van a ser bien recibidos y se va a hacer para esta Casa del Camino. Vamos a empezar ahora a llegar al final ya de esta noche. Como habíamos dicho, esto fue un programa hermoso, haberlo podido compartir con ustedes otro miércoles más, en donde pudimos conversar acerca del mundo espiritual, del mundo espírita. Nosotros no somos solamente un cuerpo, somos un espíritu, y ese momento de enriquecer nuestro espíritu nos va a llevar a poder estar más en nuestro eje para poder gozar de una salud perfecta, de una salud plena, de la felicidad. Bueno, ha sido un gusto que estén conmigo una noche más. La semana que viene vamos a buscar acercarles otra terapia en libertad. Muchas gracias, buenas noches.